¿Cómo andan, queridos teófilos, queridas teófilas? Vamos a sumergirnos en las dos grandes liturgias o en la misma celebración, pero en las dos grandes partes o liturgias del gran sacramento de la Eucaristía. En primer lugar vamos a trabajar la liturgia de la palabra, en segundo lugar propiamente la liturgia de la Eucaristía del pan y del vino. Vamos a achicarnos, vamos a poner las notas de clase para seguir trabajando en esta cuestión. Voy a saltearme esta pregunta, después voy a volver. ¿Cuáles son los signos y qué efectos realiza la Eucaristía, ¿no? La liturgia de la Eucaristía se desarrolla conforme una estructura fundamental que se ha conservado a través de los siglos hasta nosotros. Desde el siglo II se mantiene por lo menos las partes fundamentales de la Eucaristía, ¿no? Desde el 100 y pico, unos 100 años posteriores, 150 años posteriores a Cristo, ya se había estructurado de alguna manera lo que nosotros hoy seguimos celebrando los domingos y las grandes solemnidades en nuestra iglesia. Hay dos grandes momentos fundamentales, ¿no? O sea, en principio claramente uno comienza como toda celebración cristiana con la señal de la cruz porque es signo de nuestra salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? En el nombre del único Dios trinitario. Es un solo Dios y tres personas divinas. No decimos en los nombres de, ¿no? Es un solo Dios, en el nombre de el Padre, el Hijo y el Espíritu. Luego de eso viene la parte del perdón, donde uno se reconoce criatura, se reconoce pecador, se reconoce débil. Entiende que no es el creador en el punto, ¿no? Se pone en la actitud contraria a Adán y Eva, que se creyeron el creador, capaces de determinar lo bueno y lo malo, mientras que en esta parte del perdón nosotros aceptamos que somos criaturas. Aceptamos que no lo sabemos todo, aceptamos que no podemos determinarlo todo, sino que lo que determina las cosas es el Señor y nosotros vivimos como podemos, discernimos, ¿sí? Claramente la voluntad de Dios, que es una voluntad de liberación, una voluntad de plenitud, una voluntad que nos quiere hacer felices, ¿no? Luego de la parte del perdón viene en la parte del canto del gloria. Nos unimos a la liturgia celestial cantando el gloria al Señor, ¿no? Gloria a Dios en el cielo, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Los glorias obviamente están divididos en tres partes, ¿no? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Lo mismo va a suceder, como lo vamos a ver a continuación hoy, con el credo. El credo, si ustedes lo estudiaron, creo que para dar teología 1, básicamente se habrán dado cuenta que el credo está dividido en tres partes. Creo en Dios Padre, creo en el Dios Hijo, creo en el Espíritu Santo. Cuando termina la cuestión del gloria, empieza básicamente una serie de lecturas y a eso se le reconoce como liturgia de la palabra. Es más, hay un lugar específico donde se depositan los libros, el leccionario, porque tiene como las lecciones, ¿no? Lo que se va a leer, que se llama Ambon, A-M-B larga, ¿no? O-N, Ambon. El ambón es como la mesa de la palabra. Básicamente, la liturgia de la palabra va a contar con lecturas, la homilía del presbítero o del obispo y de la oración universal, ¿no? Con el credo y la oración universal, y ahí termina de alguna manera la liturgia de la palabra. El credo, que viene después de la homilía y la oración universal, nos sirven como bisagra, por así decirlo, a la parte de la liturgia de la Eucaristía o del pan y del vino. La liturgia de la palabra comprende los escritos de los profetas, es decir, el Antiguo Testamento, la memoria de los apóstoles, es decir, sus cartas y los evangelios. Si se han prestado atención,
en la misa de los domingos o en las solemnidades se leen 3 lecturas y se canta un salmo. La primera de las lecturas, salvo en tiempo pascual y en alguna celebración en particular, son escritos del Antiguo Testamento. Lectura del libro del profeta Isaías, lectura del libro del Génesis, lectura del primero de los libros de los Reyes, lectura de Samuel, lectura del primer libro de los Macabeos, bueno, etc. Antiguo Testamento. Luego se canta un salmo. Uno de los 150 salmos de la iglesia, que también se encuentran claramente en el Antiguo Testamento. Luego se lee una segunda lectura, como se le llama, que tiene que ver con algún escrito paulino o de las cartas católicas. Es decir, las cartas de Pablo a la comunidad de Roma, las cartas de Pablo a los hermanos de Tesalónica, o sea, la carta a los tesalonicenses, y así sucesivamente. Hasta llegar al Evangelio, propiamente a la cuarta lectura, el centro es el Evangelio, ¿no? Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Siempre es la última, la cúspide de la liturgia de la palabra, es una lectura de un evangelio. Porque claramente la gran palabra es la que tuvo para decir Jesús, que es la palabra por excelencia del Padre, la palabra que condensa todo lo que el Padre tenía para decirle a la humanidad de una vez y para siempre. Mejor escuchar esa palabra que es el propio Jesús, ¿no? La palabra de Dios, el verbo que se hizo carne, nos dirá Juan en su evangelio. Luego de que se leen las lecturas, viene la parte de la homilía. Es cuando el presbítero o el obispo se paran en ese ambón o en su sede y explican, por un lado, lo que dicen las lecturas, sobre todo haciendo hincapié en el Evangelio, no tendría otro sentido, ya que es la palabra por excelencia, y a su vez también hace una lectura de la propia realidad que está viviendo la comunidad, o eso es lo que debería hacer, a la luz de la lectura que explicó recién, o de las que le explicó recién, y sobre todo del Evangelio. Es como una relectura de la propia realidad según los criterios, según la luz que nos da para poder interpretar nuestra propia realidad, la del Señor, ¿no? Luego, obviamente que esto nos invita a ponerla en práctica. De nada sirve escuchar el Evangelio, de nada sirve escuchar la homilía si tampoco lo terminamos poniendo en práctica, ¿no? La palabra del Señor es una palabra que mueve a la acción, nos mueve a la acción. Si no nos mueve a la acción a lo largo del tiempo es porque realmente no estamos escuchando como deberíamos escuchar. Escuchar no solo significa prestar el oído a una serie de sonidos que nos dan, ¿no? Sino que escuchar significa asimilar. De hecho, el verbo escuchar es el verbo que más veces aparece en la Biblia, ¿no? Porque se trata de escuchar la palabra del Señor, no de verlo, sino de escucharlo. Luego, como dijimos, va a venir el credo, donde uno va a manifestar la fe, va a profesar, esa es la palabra, profesa la fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, ¿no? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Y creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica y demás. Luego vienen las intenciones, la oración universal. No es para rezar por algo en particular, sino por lo que sucede en el mundo, ¿no? Porque eso justamente es una oración universal. Entonces se pide por el Papa y por la Iglesia en su conjunto, se pide para que los gobernantes de todos los pueblos
gobiernen según rectitud y justicia, y así sucesivamente. Para luego dar lugar a la liturgia de la Eucaristía, la liturgia eucarística, de la Eucaristía o liturgia eucarística. En el fondo va a estar puesto los ojos en los signos del pan y del vino. Va a decir el Catecismo de la Iglesia Católica en el 1350, la presentación de las ofrendas, el ofertorio, se lleva al altar, a veces en procesión, el pan y el vino, ¿no? Terminan las intenciones, nos sentamos y se lleva el pan y el vino al altar. Van a ser ofrecidos en nombre de Cristo en el sacrificio eucarístico. Es la acción misma de Cristo en la última cena, que tomó el pan y la copa, pronunció la bendición y se las dio a sus discípulos, ¿no? Solo la Iglesia presenta esta oblación pura al Creador, ofreciéndole con acción de gracia lo que proviene de su creación, ¿no? Es una manera de agradecerle también a Dios ofreciendo nuestra ayuda económica para el sostenimiento de la comunidad, ofreciendo algunas donaciones de ropa, donaciones de juguetes, donaciones de medicamentos o de lo que fuera, para aquel que realmente, porque no tiene sentido ofrecerle a Dios el sacrificio de su Hijo y celebrar con Él si en realidad no nos hacemos cargo de nuestros hermanos, ¿no? Esa es la verdadera ofrenda. Se ofrenda la propia vida como Cristo ofrendó su propia vida. Es un acto de entrega, en el fondo, el ofertorio. Nos entregamos a Dios junto con Cristo. Nuestros méritos no nos van a ganar la salvación. El único mérito que podemos obtener es dejar que Cristo haga nuevamente y nos regale la oportunidad de entrar en comunión con el Padre. Algunas notas sobre el pan y el vino, porque si ustedes recuerdan, la Eucaristía, si bien es algo propio del cristianismo, en realidad está basado en el rito de la Pascua, y la Pascua no era cristiana, la Pascua era judía. Jesús celebró la Pascua con sus discípulos, ¿no? Y con su familia seguramente antes, en otros momentos de su historia. ¿Cuál es entonces el simbolismo del pan y del vino? ¿Por qué pan y por qué vino? ¿Y qué van a significar ese pan y ese vino? ¿Qué decimos cuando decimos cuerpo y sangre de Jesús? Que el pan se convirtió en su cuerpo y el vino que se convirtió en su sangre. ¿Qué queremos decir con eso? En el corazón de la celebración de la Eucaristía se encuentra el pan y el vino. Palabras de Cristo y por la invocación del Espíritu Santo, ya lo vamos a ver, se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús. ¿Qué decimos cuando decimos cuerpo y qué decimos cuando decimos sangre? En principio, cuando decimos cuerpo, estamos haciendo referencia a todas las relaciones de Jesús. Estamos haciendo referencia a la persona entera de Jesús, en todas sus dimensiones, no solamente en su dimensión corpórea, no solo en su piel, en sus huesos, en sus ojos, sino que estamos haciendo referencia a la persona entera. Los hebreos y la traducción que luego se hace al griego, cuando se habla de la basar y la nefesh y el soma en griego, en realidad están haciendo referencia a la persona entera, nada más que enfatiza una dimensión. Por ejemplo, basar va a enfatizar la dimensión corporal en hebreo y nefesh va a referenciar la dimensión interna del ser humano. Pero ninguna de las dos palabras se está olvidando de la otra. Cuando decimos basar, decimos el ser humano completo, desde su dimensión exterior, pero completo. Cuando decimos nefesh, hacemos lo mismo. El ser humano desde su interioridad, pero completo. No nos olvidamos de su corporalidad. Cuando decimos soma,
en griego, cuerpo en griego, es exactamente lo mismo. Decimos el Jesús entero. El Jesús. Pero entonces, si tenemos ya a Jesús entero en la palabra cuerpo, ¿qué estamos diciendo cuando decimos sangre? Digo, estamos hablando de la sangre propiamente de Jesús, como si Jesús se cortara una vena y nos diera a tomar su sangre. Eso no tiene sentido, ¿no? Cuando hablamos de sangre, recuerden que en la Biblia sangre está siempre asociada a ritos y está siempre asociada a la vida, ¿no? Se cree que la sangre en algún punto contiene la vida en las escrituras. Por eso, lo que en el fondo nos está entregando Jesús donó su vida al Padre, ¿no? En definitiva, ¿qué significa esto? ¿Qué actualiza? ¿Qué se hace presente delante nuestro? Vuelvo a insistir, el mismo Cristo resucitado que se apareció a las mujeres el primer domingo de Pascua. Ese mismo Cristo crucificado y Cristo resucitado es el que se hace presente y se nos da bajo las especies de pan y vino. En la antigua alianza, el pan y el vino eran ofrecidos como sacrificios de las primicias de la tierra en señal del reconocimiento al Creador, ¿no? Estaba en esta lógica de la acción de gracias. Le ofrecían las primicias de la tierra, del maíz, del trigo, lo que en ese lugar en cada una de las zonas se cultivara, y el vino, ¿no? El fruto de la vid, en el fondo, de la uva, fruto de la vid, la uva que se transforma en vino. Entonces se le ofrecía de alguna manera a Dios para que de alguna manera bendiciendo, enviando las lluvias y dando la salud para poder trabajar la tierra y demás, se le entregaban las primeras primicias, los primeros frutos que daban esas especies. Pero en el Éxodo, con Moisés, reciben un nuevo significado el pan y el vino, ¿no? Sobre todo el pan ácimo. Ya no había tiempo para escapar, ya no había tiempo para que haya levadura en el pan. Por lo tanto, había que hacer una especie de galleta, una especie de pan llamado ácimo sin levadura, para poder salir a las apuradas de Egipto, porque el Señor iba a hacer el milagro de liberarlos de las manos del faraón. Luego también aparece la idea de el maná en el desierto, cuando el pueblo caminaba en el desierto y no tenía un lugar donde buscar alimento, empezó a quejarse ante Dios y Dios les envía el maná, ¿no? Los alimenta a su pueblo. Finalmente, de alguna manera, tenemos que el pan, Cristo le da esa nueva vuelta de tuerca ya como su cuerpo y como su sangre, como ya lo he expresado, ¿no? El vino tenía que ver parte de ese rito pascual. Hay distintas copas en las que se toma el vino. Y realmente en el fondo el vino también cumple el simbolismo de la alegría, ¿no? Recuerden que la Eucaristía es sacrificio, tiene una dimensión de sacrificio, pero a su vez también tiene una dimensión celebrativa, ¿no? Celebramos el gran misterio de nuestra redención. Esto como para hacer una referencia al pan y el vino. ¿Cuándo se transforma el pan en el cuerpo y el vino en la sangre del Señor? En el momento de la consagración. Es el momento donde el sacerdote pide a Dios que envíe su espíritu, por eso epíclesis significa eso. El sacerdote, el obispo, le pide a Dios que envíe su espíritu sobre este pan y este vino para que se transforme en el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Cuál es el rito por antonomasia que se hace? Se pide la invocación y a su vez también se repiten las últimas palabras de Jesús o las palabras de Jesús en la última cena, ¿no? El relato de la institución. Las mismas palabras que dijo Jesús en la última cena o que recogen los evangelios que dijo Jesús en la última cena. Ya delante nuestro el pan y el vino transformados en el cuerpo y la sangre del Señor, ya Cristo resucitado presente.
en medio de su comunidad, se sigue con la plegaria eucarística hasta el momento de la comunión, donde recibimos, ¿no?, el mismo Cristo resucitado. De alguna manera, comiendo a Cristo resucitado, nos incorporamos a Él, ¿no? De alguna manera nos vamos cristificando. No divinizándonos, porque Dios es Dios y nosotros seguimos siendo criaturas, pero de alguna manera se actualiza, se genera una mayor comunión, para llamarlo de alguna manera, con este Dios trascendente, ¿no? Volvamos entonces a la pregunta anterior. ¿Quién puede o cómo es el camino para acceder a la Eucaristía, ¿no? ¿Quién puede recibir la Eucaristía? Bueno, puede recibir la Eucaristía todo bautizado a quien el derecho canónico no se lo prohíba. Para que pueda administrarse la Santísima Eucaristía a los niños, se requiere que tengan suficiente conocimiento y hayan recibido una preparación cuidadosa. Nosotros le llamamos esa preparación cuidadosa catequesis eucarística o catequesis de comunión, ¿no? La que enviamos a los chicos a los 8, 9, 10 años a recibir la comunión. Sepan que en la iglesia primitiva, en realidad, si el bautismo era fundamentalmente de adultos, la Eucaristía también lo iba a ser. Por lo tanto, el catecumenado por antonomasia es el catecumenado de adultos. Ahora sí, podemos volver a la pregunta anterior, donde decíamos, ¿cuál es el camino? ¿Cómo es este proceso de catecumenado de preparación? Nos va a decir el Código de Derecho Canónico que los padres, en primer lugar, son los que tienen que ir formando a sus hijos en la fe, ¿no? En la familia, básicamente. Así como también el párroco o el encargado de la parroquia. Tiene la obligación de procurar que los niños o los adultos que han llegado al uso de la razón se preparen convenientemente y se nutran cuando antes con este alivio de alimento divino, ¿no? Entonces, corresponde al párroco vigilar para que no reciban la Santísima Eucaristía los niños que no han llegado al uso de razón o quien no se ha juzgado suficientemente dispuesto a recibir la Eucaristía. El proceso se llama catequesis. Básicamente consiste en recorrer las principales palabras, vida de Jesús, ver cómo el Antiguo Testamento de alguna manera nos adelantaba a Cristo, qué es lo que hizo Cristo y dijo Cristo, y qué es lo que tiene que seguir haciendo la Iglesia asistida por el Espíritu Santo, ¿no? Eso es básicamente el núcleo de cualquier catequesis. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quién preside la celebración? Porque celebrar, ya nos pusimos de acuerdo en la clase pasada, que un sacramento lo celebra la Iglesia entera. Lo celebramos todos, el sacramento de la Eucaristía. Los fieles y el diácono, el presbítero o el obispo que está del otro lado del altar. Todos somos celebrantes, todos celebramos un cumpleaños, el que celebra el cumpleaños nos invitó a todos y nosotros que participamos en ese cumpleaños. Celebrar, celebramos todos, pero siempre había al menos uno que preside, o pueden copresidir en algún punto, la celebración del sacramento. ¿Quién es el que preside en este caso? Y va a presidir el obispo, por antonomasia. El episcopo es como el presidente por antonomasia de una misa, de una Eucaristía. Luego le va a servir como su asistente el presbítero, porque el obispo no puede estar en todos lados al mismo tiempo, entonces necesita poner un presbítero que celebre por él la Eucaristía, y también un diácono como servidor de los dos y servidor de la comunidad. Entonces, la celebración eucarística es una acción del mismo Cristo. Es Cristo a través del obispo, es Cristo a través del presbítero el que celebra la Eucaristía. Y no va a depender de la santidad ni del obispo, ni va a depender de la santidad del presbítero, que el cuerpo y la sangre de Cristo se hagan presentes transformando el pan y el vino. Va a depender del mismo Cristo.
Y en eso estamos seguros de todos aquellos que participamos dispuestos de la Eucaristía, vamos a recibir el sacramento como corresponde, ¿no? Y va a tener los efectos que Cristo quiso que el sacramento tuviera. ¿Qué más podemos decir? ¿Por qué recibir la Eucaristía? Por varias cuestiones. La comunión acrecienta nuestra unión con Cristo y con el resto de la comunidad, ya lo dijimos, porque a su vez también nos separa del pecado, si nos acerca más a Dios, y el pecado en el fondo es ruptura de relación con Dios, con claridad nos va de alguna manera a separar del pecado, o sea, porque uno se va a ir cuanto más uno quiere una persona, cuanto más uno se relaciona con una persona, menos va a querer dañar a esa persona, ¿no? Es una cuestión de lógica experiencial de todos los días. De alguna manera se va fortaleciendo la unidad de todo el cuerpo místico de Cristo, ¿no? De alguna manera se va trabajando por la unidad de la Iglesia, nos vamos haciendo cada vez más uno, de alguna forma, simbólica, como para que se entienda. La Eucaristía entraña un camino a favor de los pobres, un compromiso, ¿no? Nos lanza a la misión de los más necesitados. Si participar de la comunión eucarística, entrar en comunión con Dios, no nos hace acordarnos de los más necesitados, y bueno, lamentablemente algo estamos haciendo mal. Y a su vez también nos llama a reconciliar a todos los cristianos unidos en comunión perfecta o no, ¿no? con la Iglesia. Pregunta, ¿cuántas veces puedo comulgar en la vida? Bueno, una vez que recibiste la primera comunión, todas las veces que quieras, mientras no te encuentres, dice la Iglesia, en pecado mortal. No sé si lo tengo por acá cerca, pero la respuesta es esa. Podés celebrar mientras no te encuentres en pecado mortal, ¿sí? Es decir, la Eucaristía puede llegar a perdonar si hay una predisposición del corazón los pecados veniales, pero el pecado mortal, que es ruptura de la relación con Dios, no lo repara la Eucaristía, sino el sacramento de la reconciliación, que ya lo vamos a ver en un par de clases. Un mismo día, ¿puedo recibir más de una vez la Eucaristía? Sí, el código nos va a decir que podemos recibirla hasta 2 veces en un mismo día, salvo cierta excepcionalidad que el mismo código expresa. Básicamente tenemos entonces un pantallazo general, muy, muy general, de la Eucaristía. No nos da mucho más el tiempo en el programa como para sumergirnos y ver todos los contenidos, pero por lo menos tenemos una noción de quién es el que la preside, qué es la Eucaristía, cuáles son sus partes, cómo se celebra, cómo uno se prepara para el sacramento. Cuestiones básicas que de alguna manera nos ayudan a entender mejor cómo seguir celebrando el misterio, qué es lo que celebramos cuando vamos a una misa, y en el fondo esto nos cambia totalmente la cabeza, porque ya no vamos a celebrar ni a comer un pedazo de pan o un pedazo de vino, sino que nos vamos a encontrar con el mismo Cristo resucitado que se apareció a las mujeres el domingo de la Pascua. El mismo Cristo que nos permite nuevamente acceder al Padre, porque vivió su vida entera e incluso aceptando la muerte y muerte de cruz para salvarnos. Nos vemos la próxima clase para trabajar con el último de los sacramentos de iniciación, que es el sacramento de la confirmación. Buena semana.